Marcus salió de su coche, sus ojos escaneando la calle bordeada de elegantes casas de ladrillo. Siempre había soñado con vivir en un lugar así, donde la historia y la arquitectura se fusionaban perfectamente con el mundo moderno. Era el lugar perfecto para su familia, lo suficientemente cerca de la ciudad para trabajar, pero lo suficientemente alejado para que su hija pudiera jugar en paz. Se acercó al edificio que había estado observando durante meses. Su grandeza deslucida le llamó la atención. Ese tipo de lugar que podría revivir con el toque adecuado. Sonrió, imaginando a su familia viviendo allí, creando recuerdos que durarían toda la vida. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Un hombre de unos 60 años, con una camisa planchada y una expresión agria, se paró en el umbral. ¿Vienes por el apartamento?, preguntó el hombre sin ninguna introducción. Marcus asintió. Sí, hablé contigo por teléfono. Marcus Bennett. Extendió su mano, pero el hombre, cuyo nombre era Walter según los documentos, no hizo ningún movimiento para estrechársela. Los ojos de Walter recorrieron a Marcus, evaluándolo con una frialdad que hizo que los pelos en la nuca de Marcus se erizaran. Fue sutil al principio, la forma en que los labios de Walter se apretaron en una línea fina, el leve estrechamiento de sus ojos, pero Marcus lo había sentido tantas veces en su vida que lo reconoció por lo que era. «Lo siento», dijo Walter después de una pausa, retrocediendo. «El apartamento ya está alquilado». Marcus parpadeó, confundido. «Pero dijiste que aún estaba disponible por teléfono. Incluso tengo el depósito listo». La mirada de Walter no vaciló. «Fue un error. Debí haberlo recordado mal. Buen día». La puerta se cerró de golpe antes de que Marcus pudiera responder. Se quedó allí por un momento, con los puños apretados a los costados, tratando de calmar la ira que burbujeaba dentro de él. Sabía lo que acababa de pasar. El racismo sutil, el desdén. No era nuevo, pero dolía igual. Dándose la vuelta, Marcus se dirigió de nuevo hacia el coche. Podía haber dejado todo ahí. Podría Buck haberse ido, encontrar otro lugar y dejar que la amargura de ese momento se desvaneciera. Pero mientras estaba sentado en su coche, mirando la casa de ladrillo, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Por qué debería alejarme? ¿Por qué debería dejar que alguien como él dicte dónde vive mi familia? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Marcus. Sacó su teléfono, abriendo su aplicación bancaria. Era hora de hacer algo audaz, algo inesperado. Si Walter no quería que fuera su inquilino, entonces Marcus compraría todo el edificio. Y eso era solo el comienzo. Marcus salió del vecindario, pero su mente daba vueltas con ideas. Sabía que tomaría tiempo poner todo en marcha, pero cuanto más lo pensaba, más decidido se volvía. Walter lo había rechazado por el color de su piel, un prejuicio anticuado y odioso que no tenía cabida en el mundo que Marcus estaba construyendo para su familia. Cuando regresó a casa, Marcus compartió su experiencia con su esposa, Lena. Ella lo escuchó, el ceño fruncido de preocupación, pero una sonrisa lentamente apareció en su rostro cuando Marcus explicó su plan. «¿Realmente vas a comprar todo el edificio?», preguntó, medio incrédula. «¿Por qué no?», respondió Marcus, con tono ligero pero resuelto. «Si no puedo alquilarlo, lo compraré. Hemos estado ahorrando para una oportunidad así». Lena asintió, su sonrisa creciendo. Admiraba la ambición de Marcus y su negativa a dejar que personas de mente cerrada dictaran sus vidas. No tenía dudas de que él lograría hacerlo. Durante las siguientes semanas, Marcus trabajó en silencio entre bastidores, consultando con abogados, agentes inmobiliarios y financieros. Como arquitecto exitoso, había creado conexiones a lo largo de los años, y ahora esas conexiones estaban a punto de ayudarlo a lograr algo increíble. Mientras tanto, Walter seguía sin enterarse de los planes de Marcus. Continuaba manteniendo su edificio,
rechazando a los posibles inquilinos que no encajaban en su estrecha visión de quién debía vivir allí. Sin embargo, comenzaba a sentir la presión financiera. Años de depender del prestigio del vecindario para mantener alto el valor de su propiedad lo habían dejado complaciente. No se había preocupado por las reparaciones, y varios inquilinos se habían mudado en silencio, cansados de su comportamiento controlador. Entonces llegó la oferta. Walter abrió el grueso sobre una tarde, sentado en su estudio desordenado. No lo había visto venir, y la vista del nombre de Marcus en el contrato de compra fue suficiente para hacer que dejara caer su bebida. «Esto no puede ser real», murmuró para sí mismo. Pero lo era. La oferta era legítima, y venía con un precio que Walter no podía ignorar. Más dinero del que jamás había esperado obtener por el edificio. Al principio, Walter se irritó al pensar en venderle su edificio a Marcus. La idea de que una familia negra fuera dueña de una propiedad en su vecindario era una ofensa a todo lo que él creía. Pero, a medida que pasaban los días y su situación financiera se volvía más precaria, se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. La tensión aumentaba mientras Walter luchaba con su decisión. Sabía que vender significaría el fin del control que había tenido sobre la propiedad durante años, pero también sabía que rechazar la oferta lo dejaría con deudas acumuladas y un edificio en ruinas que ya no generaba suficiente alquiler para mantenerlo. Después de una noche sin dormir, Walter tomó su decisión. Con una mano temblorosa, firmó el contrato. El plan de Marcus estaba oficialmente en marcha. La noticia se propagó rápidamente por el vecindario. Marcus Bennett, el hombre que Walter había rechazado sin pensarlo 2 veces, era ahora el nuevo propietario de una de las casas de ladrillo más deseables de la zona. El vecindario, predominantemente blanco y lleno de familias de dinero antiguo, cayó en un alboroto silencioso. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. ¿Quién era este hombre? ¿Cuáles eran sus planes para el edificio? Algunos residentes temían que Marcus bajara el valor de sus propiedades, mientras que otros susurraban sobre el tipo de personas que traería a su preciado vecindario. Pero Marcus no se apresuró a revelar sus planes. Trabajó en silencio, haciendo las reparaciones necesarias y mejorando la infraestructura del edificio. Para el observador casual, parecía cualquier otro proyecto de renovación, pero para aquellos que prestaban atención, había una corriente subyacente de algo más. Un mes después, Marcus y su familia se mudaron. Era una soleada mañana de sábado cuando llegaron, y Marcus se aseguró de que la mudanza fuera discreta. No estaba interesado en causar un escándalo, pero eso no impidió que los vecinos los observaran desde detrás de sus cortinas, con caras llenas de sospecha. Lena, que ya se había acostumbrado a estas formas sutiles de racismo, ignoró las miradas y se concentró en ayudar a su hija, Naomi, a instalarse en su nueva habitación. Marcus, por otro lado, no pudo evitar notar el comportamiento frío de los vecinos, pero en lugar de sentirse desanimado, se sintió energizado. Sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que podría cambiar el rumbo de este vecindario. A medida que pasaban los días, Marcus y Lena se acostumbraron a su nuevo entorno, aunque estaba claro que los otros residentes mantenían su distancia. Las invitaciones a eventos del vecindario no llegaron a su puerta, y los pocos vecinos que los saludaban lo hacían con una cortesía forzada. La tensión burbujeaba justo por debajo de la superficie, pero Marcus sabía que pronto explotaría. Marcus tenía más planes para el edificio que simplemente convertirlo en un hogar para su familia. Tenía una visión que iba mucho más allá de las 4 paredes de su casa de ladrillo, y estaba a punto de ponerla en acción. Unas semanas después de mudarse, Marcus anunció que parte de la planta baja del edificio se convertiría en un centro comunitario. Su objetivo era proporcionar recursos para jóvenes desfavorecidos de la ciudad, programas de mentoría, actividades extracurriculares y talleres diseñados para darles a los niños las herramientas necesarias para tener éxito. El anuncio sacudió al vecindario hasta su núcleo. Los susurros se convirtieron en chismes abiertos,
y en pocos días, Marcus se encontró siendo el tema de conversaciones en voz baja en cada café y tienda local. La idea de abrir el vecindario a niños de fuera de su cuidadosamente curada burbuja era impensable para muchos. Walter, que había estado hirviendo desde la venta, se encargó de liderar la oposición. Comenzó a llamar a sus vecinos, instándolos a bloquear los planes de Marcus. «Va a arruinar este lugar», advirtió Walter. «Una vez que ese centro abra, estaremos inundados de extraños. El valor de nuestras propiedades caerá». Pero Marcus estaba preparado. Celebró una reunión pública en el gran vestíbulo de la casa de ladrillo, invitando a todo el vecindario a escucharlo. La sala estaba llena de rostros tensos, y Walter se sentó al fondo, con los brazos cruzados, frunciendo el ceño. Marcus, calmado y confiado, expuso su visión. Explicó cómo funcionaría el centro comunitario, a quién serviría y cómo podría beneficiar no solo a los niños, sino también al vecindario. Habló con pasión y propósito, describiendo el impacto que tal programa podría tener en las vidas de los jóvenes. Pero a pesar de su elocuencia, la recepción fue fría. La tensión aumentaba a medida que los vecinos murmuraban su descontento, y la voz de Walter cortó el ruido. «No nos mudamos aquí para que nuestro vecindario se convierta en un caso de caridad», escupió, ganando asentimientos de varios otros. Marcus lo miró sin inmutarse. «Ustedes no se mudaron aquí para hacer una diferencia», dijo, con la voz firme. «Pero yo sí, y no les estoy pidiendo permiso. Les estoy avisando lo que está por venir». La tensión en la sala era palpable. Walter se levantó abruptamente, saliendo de la reunión a paso rápido, su rostro enrojecido de ira. Marcus lo observó irse, sabiendo que esto solo era el comienzo de la lucha. En las semanas siguientes al anuncio de Marcus, el vecindario se convirtió en un campo de batalla de tensiones sutiles y evidentes. Los susurros se habían transformado en resistencia activa, y en el centro de todo estaba Walter. Se había convertido en el líder autoproclamado de un grupo decidido a detener los planes de Marcus. Ya no eran solo vecinos preocupados por el valor de las propiedades. Era un esfuerzo coordinado para echar a Marcus y su familia. Comenzaron a circular volantes advirtiendo sobre los peligros que traería el centro comunitario: niños indisciplinados, crimen y el inevitable declive de su seguro vecindario. Se pasó una petición para bloquear la construcción, y se presentaron quejas ante la ciudad, alegando que las renovaciones de Marcus eran ilegales. Pero nada de eso detuvo a Marcus. Mantuvo su rumbo, supervisando silenciosamente las renovaciones y asegurando los permisos, mientras mantenía a su familia alejada del caos creciente. Lena, que ya había enfrentado su cuota de racismo antes, trataba de mantenerse positiva, aunque no podía evitar la creciente sensación de inquietud. Una noche, mientras Marcus trabajaba hasta tarde en los planos del edificio, escuchó un fuerte ruido afuera. Corrió hacia la ventana y vio que una de las ventanas delanteras de la casa de ladrillo había sido destrozada. En la fachada del edificio, alguien había pintado un mensaje grosero: «Vuelvan a donde vinieron». Verlo causó que un escalofrío recorriera la espalda de Marcus. Esto ya no era solo resistencia pasiva. El vecindario había cruzado una línea. Lena bajó las escaleras, alarmada por el ruido. Cuando vio la pintura, su rostro se descoloró. «Tenemos que hacer algo, Marcus. Esto se está volviendo peligroso». Marcus apretó los puños, mirando el vandalismo. «Lo sé, pero si nos vamos ahora, ellos ganan». En lugar de retroceder, Marcus duplicó sus esfuerzos. Denunció el vandalismo a la policía, aunque sabía que poco podrían, o querrían, hacer. Al día siguiente, Marcus contrató a un equipo para limpiar la pintura y reemplazar la ventana, enviando un mensaje claro: no se dejarían intimidar. Pero los ataques continuaron. La tensión aumentaba a medida que pequeños actos de sabotaje plagaban la construcción. Desaparecían herramientas, los permisos se retrasaban misteriosamente,
y los contratistas reportaban estar siendo acosados por llamadas telefónicas anónimas. Walter, aunque no directamente responsable, se deleitaba en el caos creciente. Había logrado reunir a una gran parte del vecindario, y la tensión alcanzó su punto máximo. Se convocó una reunión en la casa de Walter, donde los residentes más vocales se reunieron para discutir lo que llamaban el problema Marcus. «Esta comunidad se está destruyendo desde adentro», declaró Walter al grupo. «Hemos trabajado demasiado para dejar que esto suceda. Necesitamos intensificar nuestros esfuerzos. Si la ciudad no lo detiene, nosotros lo haremos». La emoción escalaba mientras el grupo comenzaba a planear maneras más organizadas de socavar a Marcus, sin saber que él ya había anticipado sus próximos movimientos. Los actos de sabotaje continuaron, pero Marcus permaneció tranquilo y metódico en su respuesta. No iba a dejar que la presión lo afectara. Sin embargo, las tensiones eran altas en casa. Lena se preocupaba constantemente por su hija, Naomi Kimmy, quien había comenzado a escuchar susurros en la escuela de compañeros que repetían los prejuicios de sus padres. Una tarde, después de otro incidente de vandalismo en el sitio de construcción, Marcus finalmente confrontó a Walter directamente. Lo encontró en el parque del vecindario, observando desde la distancia mientras los niños jugaban cerca. La expresión arrogante de Walter no vaciló cuando Marcus se acercó, pero hubo un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo, tal vez? «¿Crees que esto va a funcionar?», preguntó Marcus, con voz calmada pero firme. «¿Crees que puedes asustarnos?». Walter se encogió de hombros, aún negándose a mirar a los ojos de Marcus. «No pertenecen aquí. Ese centro tampoco. Este es un lugar para personas como nosotros. Solo van a traer problemas». La tensión entre ellos era palpable, y el parque se sentía extrañamente silencioso, mientras Marcus mantenía la mirada de Walter. «Tienes miedo», dijo Marcus después de una larga pausa. «Miedo de perder el control. Pero no puedes detener el cambio. No me voy a ir a ningún lado. Y el centro va a abrir, te guste o no». La mandíbula de Walter se tensó. Sus manos se apretaron en puños a los lados. «He construido este vecindario. Sé lo que es mejor para él». «Lo construiste para ti mismo», respondió Marcus. «Pero así no crecen las comunidades. Puedes intentar detenerme, pero al final estás luchando una batalla perdida. El mundo avanza, contigo o sin ti». La confrontación terminó sin violencia, pero las palabras de Marcus perduraron mucho después de que se alejó. La confianza inquebrantable de Walter comenzaba a resquebrajarse. Se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que Marcus no era solo otro inquilino que podía echar. Era una fuerza con la que Walter no había contado. En los días siguientes a la confrontación de Marcus con Walter, comenzó a producirse un cambio silencioso pero profundo en el vecindario. No todos estaban de acuerdo con las medidas extremas de Walter, y lentamente comenzaron a aparecer grietas en la resistencia de la comunidad. El punto de inflexión llegó cuando Eleanor, una residente de toda la vida en sus 70s, se acercó a Marcus. Eleanor había vivido en el vecindario por más de 40 años, viéndolo cambiar, pero se había desilusionado con las actitudes de sus compañeros residentes. Había visto cómo el prejuicio echaba raíces de maneras sutiles a lo largo de los años, pero siempre había mantenido la cabeza baja, demasiado temerosa para hablar. Ahora había tenido suficiente. Eleanor tocó la puerta de Marcus una tarde, presentándose con una cálida sonrisa. «He vivido aquí por mucho tiempo», dijo, «y he visto muchas cosas cambiar. Creo que lo que estás haciendo es importante, Marcus. Me gustaría ayudar». Marcus se sorprendió por su amabilidad, pero aceptó su apoyo. La participación de Eleanor aportó una nueva energía al proyecto. Comenzó a hablar en contra del prejuicio que una vez toleró, animando a otros a ver el valor en la visión de Marcus. Poco a poco, un pequeño grupo de residentes comenzó a unirse, reconociendo el bien que el centro comunitario podría aportar. La influencia silenciosa de Eleanor se expandió. Las mareas estaban cambiando.
Pero la batalla estaba lejos de terminar. La gran inauguración del centro comunitario se acercaba, y a pesar del creciente apoyo, Walter y su grupo seguían decididos a detenerlo. Intensificaron sus esfuerzos, presionando más para que la ciudad lo cerrara. Desafíos legales, quejas de zonificación e incluso falsas acusaciones de violaciones de códigos fueron lanzadas contra Marcus, pero él estaba preparado. El día de la inauguración del centro, el vecindario estaba lleno de tensión. Marcus estaba en la entrada, observando cómo las familias de toda la ciudad comenzaban a llegar, emocionadas de ser parte de algo positivo. Eleanor estaba a su lado, saludando a los invitados con una sonrisa. Pero a lo lejos, Marcus vio a Walter y a algunos de sus más firmes seguidores. Los observaban desde la periferia, con los brazos cruzados, sus rostros retorcidos por la frustración. Por un momento, Marcus se preguntó si causarían una escena, pero en su lugar permanecieron en silencio, enfurecidos mientras la celebración continuaba. El centro comunitario abrió sin contratiempos, marcando una victoria para Marcus y un punto de inflexión para el vecindario. A medida que personas de todos los ámbitos de la vida se mezclaban, participaban en talleres y veían jugar a sus hijos, quedó claro que el cambio por el que Marcus había luchado se estaba convirtiendo en una realidad. Walter se sentó en su sala oscura, mirando las fotos de su vecindario que alguna vez fue inmaculado. Imágenes de eventos pasados, fiestas de barrio y reuniones llenas de caras que reconocía. Personas como él. Eran de una época en la que las cosas estaban bien, cuando no había duda de quién pertenecía. Pero ahora, todo parecía fuera de su control. El centro comunitario de Marcus se había abierto, y personas de fuera del vecindario comenzaban a llegar. El sonido de niños jugando, coches conduciendo por las calles y risas llenaban el aire todos los días. No podía soportarlo. A medida que pasaban las semanas, la frustración de Walter se convirtió en obsesión. Pasaba sus días enfocado en cómo deshacerse de Marcus y cerrar el centro comunitario. Sus acciones se volvían más desesperadas. Intentó presentar más quejas, acosar a los funcionarios de la ciudad e incluso presionar a sus viejos amigos para que se unieran a su causa, pero los resultados eran los mismos. La ciudad desestimó sus quejas una a una, cada una respondida con el trabajo legal impecable de Marcus y sus permisos sin errores. Detrás de las puertas cerradas de Walter, algo más oscuro se estaba desarrollando. Su situación financiera, oculta al mundo durante tanto tiempo, finalmente lo alcanzaba. El edificio que alguna vez fue suyo había sido su principal fuente de ingresos, y después de venderlo a Marcus, sus deudas se estaban saliendo de control. La presión de mantener las apariencias mientras luchaba contra Marcus había agotado sus ahorros, dejándolo al borde de la bancarrota. Una noche, mientras Walter estaba sentado en su cocina, el peso de todo se desplomó sobre él. Las cartas de los acreedores se apilaban en la mesa, su teléfono vibraba con llamadas que se negaba a contestar y sus manos temblaban mientras se servía una copa. El hombre, una vez orgulloso y arrogante, se estaba desmoronando, su vida al borde del abismo. El golpe final llegó cuando uno de sus viejos amigos, que lo había apoyado incondicionalmente en el pasado, rompió lazos. «No puedo seguir haciendo esto, Walter. Esta lucha ya no vale la pena. Solo te estás lastimando a ti mismo». El mundo de Walter se desplomó a su alrededor. Las mismas personas que alguna vez se habían unido a su causa lo abandonaban, dejándolo solo en su amargura y fracaso. Incapaz de soportar su caída, Walter hizo un último intento desesperado por sabotear a Marcus. En plena madrugada, consumido por la ira y el miedo, se coló en la propiedad con la intención de vandalizar el centro comunitario para intentar que lo cerraran. Sus manos temblaban mientras se acercaba al edificio, con la lata de pintura en la mano, listo para desfigurar las paredes con mensajes llenos de odio. Pero antes de que pudiera comenzar, un foco desde la propiedad se encendió, iluminando la escena. Sorprendido, Walter se giró
y vio a Marcus de pie en la puerta, con los brazos cruzados, observándolo. Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento. La tensión era palpable en el aire. El rostro de Walter se torció en una mezcla de culpa e ira al darse cuenta de que lo habían atrapado. «¿Qué estás haciendo, Walter?», preguntó Marcus, con la voz tranquila pero firme. La mano de Walter, aún sosteniendo la lata de pintura, temblaba. «Yo solo quería…», tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Se sentía pequeño, expuesto, como si todo su odio y prejuicio estuvieran al descubierto ante él. Ya no tenía excusas. «Esto no es lo que eres», continuó Marcus, dando un paso más cerca. «No tienes que seguir haciendo esto. Has perdido todo por tu orgullo. Es hora de parar». Los hombros de Walter se hundieron, el peso de sus acciones cayendo sobre él. Ya no le quedaba nada, ni su edificio, ni su estatus, ni siquiera el respeto de sus vecinos. Por primera vez, se sintió derrotado de una manera que iba más allá de la pérdida financiera. Era algo personal. El mundo que había intentado controlar tan arduamente había seguido adelante sin él. «¿Qué quieres de mí?», susurró Walter, con la voz apenas audible. «No quiero nada de ti», respondió Marcus. «Solo quiero seguir adelante. No tenemos que seguir luchando». Walter permaneció allí, paralizado por sus propias emociones, antes de dejar caer la lata de pintura al suelo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Esa fue la última vez que Marcus vio a Walter en el vecindario. En los meses siguientes a la derrota final de Walter, el vecindario experimentó una transformación notable. El centro comunitario se había convertido en un faro de esperanza para familias de toda la ciudad. Los programas de Marcus habían despegado, atrayendo voluntarios, donaciones y apoyo local. Los niños que antes no tenían un lugar seguro a donde ir después de la escuela, ahora tenían un segundo hogar, y el centro ofrecía tutorías, deportes y mentoría que cambiaban la vida de innumerables jóvenes. Eleanor continuó siendo una de las aliadas más fuertes de Marcus, trayendo más residentes de largo tiempo al proyecto. La resistencia inicial al centro desapareció a medida que la gente vio el impacto positivo que estaba teniendo, no solo en el vecindario, sino en la ciudad en general. Poco a poco, aquellos que antes habían sido opositores firmes, como Eleanor, comenzaron a ver el valor en lo que Marcus había construido. Las tensiones que alguna vez dividieron al vecindario comenzaron a disolverse, reemplazadas por un nuevo sentido de comunidad y propósito. Las personas que nunca se habían hablado entre sí ahora colaboraban en eventos, asistían a talleres y participaban en el tipo de diálogo abierto que antes parecía imposible. Marcus y Lena ya no eran solo residentes, sino líderes respetados en la comunidad. Una tarde tranquila, Marcus estaba fuera del centro comunitario, observando cómo los niños jugaban en el patio, con sus risas llenando el aire. Lena se unió a él, apoyando su cabeza en su hombro, orgullosa de todo lo que habían logrado. «Lo lograste», dijo suavemente, sonriéndole. Marcus negó con la cabeza. «Lo logramos. Siempre fue más que solo nosotros». Su hija, Naomi, corrió hacia ellos, sonriendo mientras les mostraba un dibujo que había hecho en el centro. Era de su familia, de pie frente a su casa, rodeados por la comunidad que habían ayudado a sanar. Walter, después de vender sus propiedades restantes, se mudó a una parte más tranquila de la ciudad. Sus problemas financieros aún no habían terminado, pero había encontrado una pequeña medida de paz en su soledad. Ya no tenía el poder ni la influencia que alguna vez tuvo, pero en los momentos de quietud reflexionaba sobre sus acciones y la vida que había llevado. Un día, recibió una carta inesperada por correo. Era de Marcus. Dentro había una nota simple. «El centro comunitario siempre está abierto para ti. No importa lo que haya pasado entre nosotros, eres bienvenido a ser parte de lo que hemos construido». Walter miró la carta durante mucho tiempo,
sin saber cómo sentirse. Era una rama de olivo, una oportunidad para sanar las heridas del pasado. No estaba seguro de tener el valor de aceptarla, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente a la ira y el resentimiento. Sintió los débiles latidos de la esperanza. Años después, el centro comunitario se había convertido en uno de los programas más exitosos de la ciudad. Había crecido, ofreciendo becas, capacitación laboral y una red de recursos que ayudaban a incontables familias. La visión de Marcus se había hecho realidad y era mucho más grande de lo que él había imaginado. Mientras Marcus miraba atrás en todo lo que habían logrado, sintió un abrumador sentido de orgullo, no solo por lo que habían construido, sino por lo lejos que habían llegado como comunidad. Walter nunca regresó al vecindario, pero su legado, una vez lleno de división y prejuicio, había sido reemplazado por algo mucho más poderoso. Un legado de unidad, compasión y progreso. Marcus se paró fuera del centro comunitario una última vez, observando cómo el sol se ponía sobre el vecindario que ahora llamaba hogar. Era un lugar donde personas de todos los orígenes vivían juntas, trabajaban juntas y se apoyaban mutuamente. «Lo logramos», susurró Marcus para sí mismo, sonriendo mientras las luces del centro comunitario se encendían, iluminando el camino para las futuras generaciones. La historia de «El dueño racista rechaza a un inquilino negro, pero lo que hace después impacta a todo el vecindario» es una de transformación, perseverancia y redención. El viaje de Marcus, desde ser rechazado por un dueño prejuicioso hasta convertirse en un pilar de su comunidad, muestra el poder de la determinación y la amabilidad frente a la adversidad. Walter, aunque consumido por sus propios miedos y prejuicios, finalmente encuentra un pequeño camino hacia la redención, destacando que el cambio es posible incluso para las personas más resistentes. Esta narrativa nos recuerda que el progreso, aunque a menudo lento y enfrentado a resistencia, es inevitable. Y al final, son aquellos que abrazan el cambio y luchan por la unidad los que dejan los legados más duraderos. Si te ha inspirado esta historia, asegúrate de darle me gusta y compartir el video. En nombre del canal, te traemos historias poderosas y transformadoras que nos recuerdan la fuerza de la comunidad y el poder de la amabilidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias de esperanza, redención y triunfos inesperados. Cada acto de cambio comienza con un solo paso. Únete a nosotros mientras exploramos historias que muestran el impacto que una sola persona puede tener en el mundo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.